Ahora vamos a repasar las leyes de los exponentes dentro de la sección de aritmética. Sin embargo, también vamos a requerir estas leyes en la parte correspondiente a álgebra. Así que dentro de lo que te describiré a continuación, también voy a utilizar como ejemplos algunas situaciones algebraicas. Pero no te preocupes, lo entenderás perfectamente, lo veremos de una manera muy sencilla. Comenzamos con esta ley. Cuando multiplicamos dos expresiones que tienen las mismas bases, que en este caso la base está representada como A, y aunque los exponentes sean diferentes, a la hora de multiplicar estas dos expresiones, la base nada más se pasa y los exponentes se van a sumar. Así que pondremos m más n. Recuerda que esto solo se puede aplicar si las bases son iguales. Si las bases son diferentes, no podemos aplicar esta regla. Veamos estos ejemplos. Al multiplicar 3 al cuadrado por 3 al cubo, las bases son iguales. Entonces, la base 3 nada más la pasamos y vamos a sumar los exponentes. 2 más 3. El resultado lo podemos expresar como 3 elevado a la quinta potencia. Y también recuerda que una expresión de este tipo, 3 elevado a la quinta potencia, equivale a multiplicar así, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, es decir, en esta multiplicación el 3 debe de aparecer 5 veces, así que aquí el resultado es 243. Veamos qué pasa en este otro caso. 2 elevado a la quinta potencia por 2 elevado a la menos 2. También estamos multiplicando y las bases son iguales. Así que la base se va a pasar y aunque la regla me dice que los exponentes se van a sumar, también debo de considerar los signos de los exponentes. Es decir, que aquí escribiremos 5 menos 2. Se van a restar debido a que el 2 lleva signo negativo. Seguimos pasando la base 2 y ahora 5 menos 2 se obtiene 3. Entonces, 2 a la quinta potencia por 2 a la menos 2 equivale a 2 elevado al cubo. Y si resolvemos esta potencia, tendremos 2 por 2 por 2, que se obtiene 8. Esta situación también es aplicable para expresiones algebraicas. Si tenemos x a la 4 por x a la 5, si la letra es la misma, entonces podemos afirmar que la base es la misma. Y también al multiplicar, la base nada más se pasa y a los exponentes los vamos a sumar. Así que hacemos 4 más 5 y el exponente es 9. Entonces el resultado aquí lo expresamos como x a la 9 porque no conocemos el valor de la x. Es decir, no me conviene desarrollar x a la 9 de esta forma como en el caso del 3 o de esta forma como en el caso del 2, porque no voy a llegar a un valor numérico, es decir, a una constante como 243 u 8, ya que pues la x es una incógnita, es una letra. Entonces el resultado lo podemos dejar simplemente como x elevado a la novena potencia. Como otro caso de las leyes de los exponentes tenemos la división. Cuando está a a la m dividido entre a la n. Nuevamente estamos dividiendo bases iguales. La base se pasará y ahora vamos a restar los exponentes. Al exponente del numerador, que es m, le voy a restar el exponente del denominador, que es n. Entonces, si tenemos 5 elevado a la 4 entre 5 elevado a la 2, pues voy a pasar la base 5 y voy a restar los exponentes. Voy a hacer 4 menos 2. El exponente 5 se pasa y 4 menos 2 es 2. Por lo tanto, 5 a la 2 equivale a 5 por 5. Este resultado es 25. Bien, tenemos aquí otro caso. Si está 7 al cubo entre 7 elevado a la 4, nuevamente las bases son iguales. La base 7 nada más se pasa y al exponente 3 le vamos a restar el exponente 4. Al hacer la resta, 3 menos 4 se obtiene menos 1. Más adelante veremos
¿qué se hace cuando tenemos una base con un exponente negativo? Bien, veamos otra situación con una expresión algebraica. Si se tiene z elevado al cuadrado entre z elevado a la menos 3, la base z, como es igual, la pasamos y al exponente 2 le vamos a restar el exponente menos 3. Ojo aquí hay un signo negativo para indicar la resta, que esto nos lo indica la ley de los exponentes, pero aparte el exponente que tenemos abajo es negativo, entonces debemos escribir al menos 3 entre paréntesis. La base z se sigue pasando, pasamos el 2 y ahora menos por menos es más. Nos quedan 2 más 3 y 2 más 3 es 5, así que obtenemos z elevado a la quinta potencia. Llegamos a un tercer caso de leyes de los exponentes, en donde se tiene a la m y todo esto elevado a la n. Este es el caso cuando tenemos una potencia de otra potencia. Entonces, lo podemos también observar como un doble exponente. Si tenemos esta situación, la base a se va a pasar y los exponentes se van a multiplicar. Así que vamos a hacer m por n. Veamos ejemplos específicos. Tenemos 4 al cuadrado y esto elevado al cubo. La base 4 la seguimos pasando y vamos a multiplicar a los exponentes. Vamos a hacer 2 por 3. La base se pasa y haremos 2 por 3 que da como resultado 6. Luego tenemos aquí 11 a la 3 y todo esto elevado a la menos 2. Aunque el exponente de afuera es negativo, esto no altera en nada a esta ley de los exponentes. La base 11 se pasa y vamos a multiplicar los exponentes. Vamos a hacer 3 por menos 2. Entonces la base se pasa y aquí multiplicamos. Más por menos es menos y 3 por 2 da 6. El resultado es 11 elevado a la menos 6. Tenemos el caso algebraico. Y a la menos 2 todo elevado a la menos 4. Seguimos utilizando la misma regla, la base y se pasa y los exponentes se van a multiplicar. Vamos a hacer menos 2 por menos 4. Seguimos pasando la base y se multiplican los signos. Menos por menos es más y 2 por 4 se obtiene 8. Así que el resultado es y elevado a la 8, a la octava potencia. Cuarta situación. Si tenemos una base, cualquiera que ésta sea, elevada a una potencia de 0, esto equivale a 1. Entonces, 5 a la 0 es igual a 1. Una cantidad muy grande, sin importar qué tan grande sea, como 9855 elevado a la 0, también equivale a 1. Si tenemos menos 7 elevado al 0, observa que esta potencia 0 está afectando a todo, tanto al número como al signo. Entonces, esto también equivale a 1 positivo. Sin embargo, la situación sería un poco diferente si este número negativo no se encuentra escrito entre paréntesis. Si tenemos menos 23 elevado a la 0, el negativo se considera que no está afectado por la potencia de 0, así que el signo negativo se pasa y al resolver 23 a la 0 equivale a 1. Entonces, en este caso, el resultado es menos 1. Quinta ley. ¿Qué pasa si tenemos una base elevada a un exponente negativo? Lo que hacemos en este caso es escribir un 1 y a elevado a la menos n lo bajamos para que el exponente quede positivo. Entonces tendremos 1 sobre a elevado a la n. Entonces si está 2 elevado a la menos 2, escribimos el 1 y 2 a la menos 2 lo bajamos. Al hacerlo, el exponente cambia de signo y ya puedo resolver lo de aquí abajo. 2 al cuadrado es 2 por 2, equivale a 4. Entonces, 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que un cuarto. Podemos tener
también exponentes negativos. Aquí tenemos 3 con potencia de -1/2. No se alcanza a distinguir mucho el signo negativo, pero es un signo negativo aquí. Y también vamos a hacer lo mismo. Escribimos el 1 y 3 a la -1/2 lo escribimos abajo, pero al hacerlo ya el exponente queda positivo. Entonces, también aquí el exponente 1/2 equivale a una raíz cuadrada. Entonces, 1 sobre 3 a la 1/2 es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de 3. En las siguientes diapositivas veremos también a través de una ley de los exponentes por qué un exponente en forma de fracción como 1/2 equivale a un radical. Ahora, como tercer ejemplo, 3y elevado a la -2. Pasamos el 3. Ojo, aquí no escribimos un 1 porque ya tenemos una constante, un coeficiente que es el número 3 que está multiplicando a la y. Este 3 nada más lo pasamos. El 3 no se baja porque el exponente -2 nada más está afectando a la y, no está afectando al 3. O sea, el 3 lleva exponente 1 positivo y como su exponente es positivo, pues simplemente lo pasamos y al único que bajamos es y a la -2 y lo bajamos para que el exponente cambie de signo. Entonces 3y a la -2 es lo mismo que 3 sobre y elevado al cuadrado. Sexto caso, tenemos 1 sobre a elevado a la -n. Ahora la base con el exponente negativo se queda abajo. Bien, lo que vamos a hacer aquí es también cambiar de lugar esta potencia, es decir, la subimos multiplicando al 1, aunque pues en este caso el 1 no es necesario escribirlo porque cualquier cantidad multiplicada por 1, pues obtenemos la misma cantidad. Entonces, pasamos la base a y el exponente que era -n ahora se queda como positivo, como n. Veamos estos casos. Si está 1 sobre 5 elevado a la -2, como decía, el 1 se puede pasar igual y 5 a la -2 al subirlo, pues ya el exponente cambia de signo. Y 1 por 5 al cuadrado es lo mismo que tener simplemente 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, así que obtenemos 25. En el segundo ejemplo tenemos 7 sobre x elevado a la -3. Aplicamos la misma regla, el 7 se pasa igual, y x a la -3 al subirlo, pues ya quedaría con el exponente positivo. Esto equivale a tener 7x al cubo. Bien, séptima ley de los exponentes. Si tenemos un producto de dos números cualesquiera, a por b, pueden ser 3 números, 4 números, no importa cuántos factores hay aquí adentro. Si estos números están así encerrados entre paréntesis y elevados a un exponente m, el exponente m afecta por igual tanto a la a como a la b. Entonces queda a la m por b elevado a la m. Bien, vamos a ver ejemplos específicos. 3x elevado al cuadrado. El exponente 2 afecta tanto al 3 como a la x. Queda 3 al cuadrado por x al cuadrado. Claro, 3 al cuadrado es 3 por 3, queda 9, y x al cuadrado lo pasamos igual. Entonces, 3x entre paréntesis elevado al cuadrado equivale a 9x cuadrada. Segundo ejemplo, tenemos 3 factores. Seguimos aplicando la misma regla, no cambia nada, aunque sean 3 factores. 2xy al cubo, el exponente 3 afecta al 2, a la x y a la y. Así que podemos escribir 2 al cubo, x al cubo, y al cubo. 2 al cubo se obtiene 8. X cúbica se pasa igual y y cúbica se pasa igual. Así que obtenemos 8x cúbica y cúbica. En el octavo caso, tenemos ahora una fracción que sería a sobre b, toda la fracción elevada al exponente m. El exponente también afectará a ambos, a la m sobre b a la m.
Como primer ejemplo, 2 tercios elevado al cuadrado. Entonces el exponente 2 afecta al numerador 2 y también al denominador 3, 3 al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado da 4 y 3 al cuadrado es 9. 2 tercios al cuadrado es equivalente a 4 novenos. En el segundo ejemplo, tenemos aquí una expresión algebraica, x sobre 2 elevado al cubo. También el exponente 3 afecta tanto a la x como al 2, entonces queda x elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. X al cubo se pasa y 2 elevado al cubo equivale a 8. Entonces x sobre 2 al cubo es x cúbica sobre 8. Después tenemos z sobre w todo elevado al cubo. Entonces queda z al cubo sobre w al cubo. Noveno caso. Si tenemos una fracción a sobre b, toda la fracción elevada a un exponente negativo. Lo que podemos hacer aquí para cambiar el signo del exponente es utilizar el recíproco de la fracción. En otras palabras, es invertir la fracción. A la b que estaba en el denominador, lo escribimos ahora en el numerador, y la a que estaba arriba la bajamos, y al hacer eso, pues ya el exponente cambia de signo. Y tal como vimos en la ley anterior, pues este exponente m afectará a los dos, así que obtendremos b a la m sobre a la m. Ahora los ejemplos. Si tenemos un cuarto todo elevado a la menos 2, invertimos el 4 arriba, el 1 abajo, 4 sobre 1 al cuadrado. Queda 4 al cuadrado sobre 1 al cuadrado, y 4 al cuadrado es 4 por 4, que da 16, y 1 al cuadrado es 1, y 16 entre 1 se obtiene 16. Si se tiene 3 quintos elevado a la menos 3, también invertimos el 5 arriba, el 3 abajo, y el exponente cambia de signo. 5 a la 3 se queda así, 3 a la 3 se queda así. 5 al cubo es 5 por 5 por 5, da 125, y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, da 27. Luego tenemos 7 sobre z, todo elevado a la menos 1. También hacemos lo mismo, la z arriba, el 7 abajo, el exponente cambia de signo, y en este caso pues no se acostumbra a escribir el exponente 1, tampoco resulta necesario los paréntesis, entonces simplemente escribimos z sobre 7. Llegamos finalmente a la décima ley de los exponentes, que es en donde vemos la relación de un exponente en forma de fracción con un radical. Así que si tenemos una base a elevada a un exponente fraccionario m sobre n, esto equivale a un radical, en donde el índice del radical n sería el denominador del exponente, y lo que va dentro del radical, que es el radicando, llevaría como exponente el numerador de este exponente fraccionario. Entonces, de acuerdo a lo que muestro aquí, el índice es el número que va aquí afuera del radical, que nos indica qué tipo de radical es: raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Y aquí adentro tenemos al radicando, que también está formado por una base y por un exponente. Veamos los ejemplos. Si tenemos la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo, si no hay índice escrito, el índice va a ser 2. Entonces, esto y esto significan lo mismo. Y ahora, el de la base 2 se pasa igual, y al exponente 3 lo vamos a dividir entre el índice. Es decir, obtenemos 2 elevado a la 3 medios. En el ejemplo algebraico de aquí abajo tenemos la raíz cuadrada de x a la 4, lo cual lo podemos expresar así. Aquí está el índice 2. La x la pasamos y al exponente 4 lo vamos a dividir entre 2. Quedaría 4 sobre 2. La base x se pasa y haciendo la división, 4 entre 2 se obtiene 2. En el último ejemplo tenemos la raíz cúbica de 7 elevado a la 9. Esto es igual a, pasamos la base 7
y el exponente 9 lo vamos a dividir entre el índice que es 3. Entonces se pasa el 7 y 9 entre 3 son divisibles, queda 3 y 7 elevado a la 3 equivale a 343 porque 7 por 7 es 49 y 49 por 7 da 343. Bien, hasta aquí llegamos con las leyes de los exponentes, así que no te pierdas más ejemplos ampliados sobre este caso para que lo comprendas mejor.